Bueno, le damos gracias a Dios por poder estar aquí hoy, por poder alabarle, poder glorificarle. Y como ya el pastor Eloy leyó, vamos a estar estudiando este pasaje en Lucas capítulo 2. Si quieren abrir sus Biblias ahí, porque vamos a estar centrados aquí. Tengo otros versículos de apoyo, pero vamos a enfocarnos en este pasaje. Y este pasaje para mí ha sido importante porque hay dos palabras que yo he tomado de este año y lo estoy aplicando a toda mi vida, en mi trabajo, en lo que sea. Y las palabras en inglés, son en inglés por supuesto, pero en español también se traducen. Las dos palabras son noise, que es bulla, y signo, que es señal. Y todos los días nosotros tenemos que tomar la decisión de qué voy a hacer con toda la bulla que existe y qué voy a hacer con aquello que en verdadmente es importante, que es esa señal, esa cosa en la cual debe tomar nuestro enfoque. Y esto viene de la referencia cuando tú estás, por ejemplo, cambiando la estación de radio y ¿qué es lo que escuchas? Mucha bulla, ¿verdad? Noise. Y así es la vida. Todo el tiempo nosotros estamos escuchando mucho noise y tenemos que aprender a distinguir entre la bulla y la señal, la sintonía. Y específicamente hoy sabemos que la sintonía en la cual nosotros tenemos que estar conectada es a la sintonía de Jesucristo, de quien Él es. Porque si te pones a pensar, cualquier bulla que existe en tu vida te está quitando el tiempo de enfocarte en la señal, en lo que importa de verdad en nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a estar estudiando de este pasaje. En Lucas capítulo 2, ya el pastor nos leyó este pasaje. Y si recuerdan, este es el momento cuando las familias siempre tenían la tradición de regresar para celebrar la Pascua. Para celebrar ese evento cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Este era un evento que era muy reconocido, muy importante para las familias israelitas, en la cual podían regresar a su tradición, regresar a su tierra, regresar y recordar pues esos eventos que ocurrieron en su historia. Nosotros tenemos una historia similar, porque la Biblia también dice que éramos esclavos. Los que estamos sin Cristo, dice la Biblia, éramos esclavos del pecado. Pero ahora cuando venimos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de justicia. Y eso es lo que significa que hemos pasado de muerte a vida. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra existencia ahora tiene un outlook, una perspectiva muy diferente a lo que antes teníamos. Y hay varias cosas que vamos a hablar sobre esto en el día de hoy. Si tienen sus Biblias ahí en Lucas capítulo 2, voy a volver a leer, lo vamos a tener aquí en la pantalla. Pero quiero leer, básicamente empezar del versículo 41 hasta el versículo 46 de Lucas capítulo 2. Si están ahí conmigo, por favor, digan un fuerte amén. Amén. Y voy a leerles de la versión, ¿qué tenemos aquí? ¿Reina Valera? ¿Sí? ¿Tiene Reina Valera atrás? Le voy a leer de Reina Valera entonces. Lucas capítulo 2, versículo 41 dice de la siguiente manera, como ya leímos. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y yo sé que ahí vamos a empezar a decir, ¿qué tipo de padres son estos? ¿Verdad? 12 años. Claro, hoy día, mi hijo y mi hija a los 15 y 16 todavía tengo el GPS puesto para exactamente dónde están. Y menos mal y tienen que estar donde yo creo que deben estar. Porque si no están donde yo creo que deben estar, eso es un gran problema. Pero Jesús tenía 12 años. Era costumbre ir todos en grupos, grandes grupos, familias, todos hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Era costumbre. Ellos sabían que no eran los tiempos de hoy, pero nosotros sabemos hoy día que yo no le suelto a mi hijo a nadie, ni se lo soltaba cuando era más chiquito. Teníamos ciertas precauciones, ¿verdad?
Pero en ese momento eso era costumbre, eso era normal. Así que dicen que emprendieron viaja de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes conocidos. O dijeron, aquí hay mucha gente, vamos a seguir caminando, por eso debe estar por ahí, corriendo, jugando, haciendo algo mientras nos movemos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Como cualquier padre, nosotros podemos entender y podemos tener alguna perspectiva de por qué ellos regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era su hijo. Jesús, 12 años, era responsabilidad de estos padres saber que estuviese bien y estuviese con el grupo. Ahora, cuando hablo de este tema de regresar a la Pascua y pensar en la Pascua, el tema de hoy, el título del mensaje se llama Encontrando Jesús, encontrando nuestro lugar, porque generalmente terminamos diciembre celebrando ¿qué? Celebrando la Navidad. Un evento que especialmente para las familias hispanas y los hijos es algo que todo el mundo reconoce. Es un tiempo en que la prioridad de la celebración debe ser que estamos recordando la venida de Jesucristo. Sabemos que Él no vino en diciembre, sabemos que Él no nació en diciembre, sabemos que se han buscado maneras de verificar qué día exacto, pero sabemos algo, por cierto, de que no fue en diciembre. Estaría muy frío estar allá afuera con un pesebre y todo lo demás, no creo que sobrevivirían. Pero sí, la tradición nuestra nos dice que en diciembre celebramos la Navidad. Y no es malo hacerlo, no es malo celebrarlo siempre y cuando el enfoque sea ¿quién? Recordar la venida de Jesucristo. Si ese es nuestro enfoque en la Navidad, estamos bien. Y generalmente lo que ocurre cuando hablamos de la Navidad y va terminando el año, entonces empezamos a pensar en el próximo año. Y ahí es donde vemos que las promesas y las cosas y las metas. Y en enero primero voy a ir al gimnasio, y en enero primero voy a empezar la dieta, y en enero primero. Pero fíjense, ya estamos en, 9 de febrero. ¿Cómo nos va? Porque las tradiciones a veces, ¿qué pasan? Las costumbres a veces, ¿qué pasan? Se quedan como costumbres o malas costumbres. O tradiciones no muy buenas tradiciones. Y volvemos siempre a lo mismo. Pero yo quiero que ahora haber entrado y pasado enero y que tratamos de empezar algunas metas, al empezar febrero podamos decir, ya va. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en cuanto a esto? A mí me gusta este pasaje y por esto quiero empezar, porque primero tenemos que regresar a la fuente. Tenemos que descubrir ese primer amor. Y me encanta porque este niño de 12 años, Jesús teniendo 12 años, decidió ¿qué? Regresar. Y los que conocen la historia la vamos a ver más a fondo. Lo que sucede en la historia es que Jesucristo vuelve y se mete al templo para escuchar a los eruditos, estudiar la palabra y empezar a hacer preguntas y contribuir. Muchos no sabían de qué estaban hablando, del que las escrituras hablaba, era de este niño que estaba ahí sentado frente a ellos. Pero nosotros cuando empezamos este año, al haber pasado diciembre, al haber recordado que Cristo vino y celebrado esto, ¿qué es lo que nos debe llevar nosotros a hacer? Yo creo que lo que nos debe llevar a nosotros es regresar a la fuente. Regresar a ese primer amor. Si tú has tenido un encuentro con Jesús en algún momento de tu vida y tú regresaste a Él, tú sabes lo que es ese primer amor. Y si tú estás aquí hoy y tal vez no entiendas lo que estoy diciendo, déjame decirte que Jesucristo está a la puerta y está llamándote porque Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere transformar tu vida. Él quiere demostrarte de que Él es todo lo que tú has estado buscando en tu vida. Ese es nuestro primer amor. Como mencioné, la tradición de la Pascua era regresar anualmente, ¿verdad? Celebrar que en un momento determinado de la historia, Dios intervino con el pueblo y salvó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto era una tradición central para las familias. Un tiempo de recordar su historia. Pero ¿sabes qué?
podemos nosotros también adquirir este principio. Sea diciembre o sea cada domingo, sea cada momento, tenemos que regresar también a la fuente, a la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy. Lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que las tradiciones, aunque en sí no sirven de mucho, espiritualmente hablando, sí son importantes porque nos ayudan a autoevaluar dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos en nuestra jornada espiritual. Cada vez que celebramos la Navidad, yo creo que todos, yo me imagino, no sé si soy el único, pero siempre que viene la Navidad y siempre empezamos, que hablamos del propósito por el cual Cristo vino, nos ponemos a pensar, si Él vino por esto, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? La tradición de celebrar esto es bueno en el sentido que nos hace reflexionar dónde estás tú en este momento, en tu relación con Dios, en lo que Dios quiere para contigo. Porque si nada más es un evento en el cual vamos a dar y recibir regalos y celebrar, pues no tiene mucho valor. Pero si nos ayuda a examinarnos de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, puede tener mucho valor. Cuando recordamos que todo eso es posible porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Porque Cristo quiere transformar nuestras vidas. Regresamos a la fuente. En primer lugar puede referirse a regresar a esa tradición, a ese momento, aprovechar esos momentos para retornar a aquellas cosas que en verdad son importantes en nuestras vidas. Recordar que tenemos que regresar a nuestro primer amor y tener un encuentro con Jesucristo. Jesús fue al templo, dice en esta escritura. También nosotros tenemos que ser así de intencionales. Y nosotros sabemos que mucho más allá de simplemente venir, que es importante venir, adorar y cantar y crecer, tenemos que diariamente ir al lugar donde se encuentra Jesucristo, porque Él está siempre esperando por nosotros. Y usted dirá, no, pero Jesús está conmigo. Sí, Jesús está conmigo, pero a veces actuamos como si no estuviera con nosotros. Y a lo que yo me refiero es que tenemos que estar conscientes en todo momento y recordar de que tenemos cada día que encontrarnos con Él. Encontrarnos con Él para que el Señor nos renueve y nos recuerde de ese primer amor. De ese primer momento cuando Él tocó nuestras vidas y cuando Él llegó a nuestras vidas. Necesitamos buscar intencionalmente la presencia de Dios. Ese primer encuentro con Dios, esa frescura, ese inicio, ese momento, recordar ese momento cuando Cristo llegó. Tal vez tú no tienes una historia muy drástica así de que yo era esto, yo era un matón, un asesino y Dios me tocó y ahora salvo gente. Ahora tal vez no tienes esa, pero yo lo que sí sé es que si Cristo vino a tu vida, tú estás bien claro de la diferencia que Él hace y que ha hecho en tu vida. Tenemos que regresar a eso y recordar de que Él sigue trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque en tercer lugar es la fuente inagotable. Él es el centro de todo de nuestra existencia. Todo lo que nosotros creemos hacer, soñamos por hacer, todo debe ser basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Porque ahora no vivimos, como dice la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso para ti en el día de hoy? ¿Qué significa que Cristo vive en ti? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son. ¿Qué significa eso para ti? Espero que al regresar a la fuente, regresar a ese encuentro con Jesucristo, tú puedas examinarte y no quedarte en la tradición de regresar, sino que eso te mueva a ser transformados por su presencia en tu vida. ¿De dónde estás sacando tus fuerzas para levantarte y para seguir adelante todos los días? Pues si no es Jesucristo la fuente, se te van a agotar. Tenemos que regresar a la fuente de agua viva que es Jesucristo. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí,
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo creo que esa es una de las cosas más ilógicas del ser humano. Teniendo a Dios, fuente de agua viva, optamos por pensar que tenemos una mejor solución para nuestras vidas. Y no es así. Yo creo que por eso es que Jesús dice, deja a los niños venir a mí porque de los tales es el reino. Porque a veces tenemos que recordarnos que todos necesitamos de Él. No somos autosuficientes en cuestiones de Dios. Y el ejemplo lo vemos de este niño Jesús de 12 años, que a esa temprana edad regresa a la fuente, regrese al conocimiento, a meterse en la palabra, a compartir y hablar de lo que las Escrituras decían sobre él mismo. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La Biblia nos insta a que tenemos que ir a la fuente, que tenemos que animarnos unos a otros, que tenemos que empujarnos, recordarnos que lo único y lo más importante de nuestra vida no es tu trabajo y no es tu economía y no es tu salud, es Jesucristo, nuestro primer amor. Eso es lo más importante y Dios nos llama a motivarnos a recordar eso. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Si necesitas saber cómo regresar a la fuente, pues su palabra nos dice que solamente en Jesucristo podemos hallar salvación y vida eterna. Así que tenemos que confiar. Así que primero lo que veo cuando veo esta historia de Jesús es que tenemos que, igual que Él, regresar a la fuente, regresar a lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Y es importante que seamos activos, no seamos pasivos, porque yo sé que tal vez a veces nos sentamos y Señor, haz esto, aquello, y no movemos un dedo. Sabemos como cristianos que así no funcionan las cosas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces requiere orar y muchas veces requiere también tomar ese paso de fe, porque Dios nos está indicando cómo caminar. Así que regresemos a la fuente. Cada domingo, que eso sea más que una simplemente costumbre de venir a la iglesia, que sea un momento en el que estamos dedicados para llenarnos de su palabra, para llenarnos de Él, para poder salir entendiendo que tenemos que vivir nuestro propósito. Y es en segundo lugar, descubramos nuestro propósito. Dice el versículo 47 al 49. Mira cómo Jesús responde. Jesús dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia. Y cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Y mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y Jesús respondió lo siguiente. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Esa es una tremenda respuesta para un niño de 12 años. Él no estaba diciéndole, ¿tú no sabías que yo tenía que terminar el nivel 3 de Roblox? No. Él estaba hablando de los asuntos de su padre, de Dios. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo yo le respondo a Dios? Dios, tengo que ocuparme de los asuntos de... Cuando a Dios lo que le importa es que tú te ocupes de sus asuntos. Donde tú te encuentres. La pregunta aquí es cómo encontramos entonces el propósito para nuestras vidas. Yo creo que esa es una pregunta universal. Yo creo que todo el mundo eventualmente se hace esa pregunta. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo?
Pues déjeme decirle que nosotros no vamos a encontrar nuestro propósito sin regresar a la fuente, que es por donde vemos la historia empezar. Al regresar a la fuente, al regresar a nuestro primer amor, es donde es posible encontrar nuestra razón de ser. Cualquier sea la circunstancia en la que tú te encuentres, si tú estás buscando y pasando tiempo con la fuente que es Jesucristo, vas a tener propósito ahí donde tú estás. No importa lo difícil que te encuentres en la situación. Siempre hay un propósito cuando Jesucristo está en el centro. En primer lugar, nuestra búsqueda tiene que ser una búsqueda de Él que es activa. Es un diálogo con la verdad, es un diálogo con su palabra, es un diálogo con lo que Él dice para mí. Porque tú y yo sabemos que nosotros no estamos destinados simplemente para existir pasivamente. Nosotros estamos llamados a participar activamente en el plan de Dios. Y si tú no sabías eso, yo creo que tú te lo digas a ti mismo. Yo existo para vivir activamente en el plan de Dios. Y esa es la realidad que Dios tiene para nosotros. Si vemos la interacción de Jesús y los maestros, estamos viendo que Él activamente está participando y buscando comprensión, buscando clarificación, buscando respuestas, aprendiendo o, muy bien, muchos dirán, explicándole a ellos lo que la Escritura estaba diciendo. Por eso se maravillaban de Él. Al poder nosotros descubrir nuestro propósito, tenemos que ser activos y meditar en su palabra para que podamos comprender qué es lo que Dios tiene. No solamente tenemos que ser activos, sino que tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito más allá de lo que tú te imaginas. Y créeme que tus propósitos no son tan importantes como los de Él, créeme. Él conoce los detalles que tú no conoces. Él conoce los tiempos. Él conoce el por qué no y el por qué sí. Y por eso cuando regresamos al primer amor podemos descansar en Él y saber que Él tiene control. Yo sé que hoy día muchos están viviendo preocupados de lo que va a pasar con lo que esté pasando en el mundo, pero déjame decirte que si tú estás aferrado a Jesús, tú sabes que Él tiene el control y que su plan es perfecto. Y que Dios abrirá puertas y cerrará puertas. ¿Por qué? Porque Él conoce los detalles que tú no conoces. Él conoce las cosas que tú no sabes. Pero algo es cierto, es que su voluntad va a ser hecha. La respuesta de Jesús me gusta porque Él no dice, ¿sabes qué, papá y mamá? Es que yo estoy orando para que el Señor intervenga en mis planes. Porque a veces oramos de esa manera nosotros. Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, ayúdame, ábreme la puerta, Señor. Y fíjate, la respuesta de Jesús, de un niño Jesús de 12 años, fue completamente opuesta y debe ser una lección para nosotros. Él dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario yo estar? Hay un discipulado que he mencionado mucho, hace muchos años, se llama Mi experiencia con Dios. Y en este discipulado, el tema de este discipulado es que Dios está constantemente trabajando alrededor nuestro. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando alrededor nuestro? Amén. Y a veces en este caminar con Dios, cerca de Él, experimentando a Dios, empezamos a ver necesidades a nuestro alrededor. Este libro nos dice que cuando empezamos a ver necesidades a nuestro alrededor, eso es básicamente una invitación que Dios te está haciendo a ti para unirte al trabajo que Él quiere hacer ahí o que está haciendo ahí. Como cristianos, a veces, refiriéndonos al mensaje de la semana pasada, a veces nos acostumbramos a ¿qué? A caminar y a vivir, decirle, Señor, interven, haz esto, abre puertas, dame. Pero ¿sabe? El discípulo dice, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí en mi trabajo? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Qué tú quieres de mí en mi vida social? ¿Qué tú quieres de mí con mi familia?
Eso es un discípulo, eso es un creyente que entiende que es necesario nosotros movernos para estar en los asuntos de nuestro Padre y no decir, Dios, ven y bendíceme esto. Porque muy bien Dios puede decir, ¿sabe qué? Eso no es el plan para ti. Yo quiero que vayas por acá. ¿Y qué pasa? Pues terminamos viviendo nuestra vida así, en combate con Dios. Terminamos sintiéndonos que no tenemos propósito, porque estamos en un constante combate y no dejamos de soltarle a Dios y decirle a Dios, ¿qué tú quieres de mí? Porque eso es lo que un discípulo se define de esa manera. ¿Qué tú quieres de mí? Y yo no sé si hoy tú tienes que decirle eso a Dios, pero mi oración y mi esperanza es que tú puedas saber que tú estás buscando meterte en los asuntos de tu Padre y no al contrario. Porque sus planes son mejores que los tuyos. Porque el Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Y nosotros no podemos estar demandando que Dios venga y me haga y me bendiga cuando nosotros no estamos dispuestos a ir, como Él nos encomienda. Ir. Pero descubrimos nuestro propósito entonces buscando activamente, reconociendo que hay un plan, pero también viviendo ese plan. Es un propósito presente. No es un propósito que va a venir, no es un propósito que vendrá en 5 años, es un propósito que está trabajando Dios en tu vida en este momento. Ya pasó enero, ya pasamos un mes completo. ¿Qué diferencia ha ocurrido en tu vida? ¿O sigues igual? ¿A qué te ha llamado Dios este año? Yo sé que muchos reflexionamos sobre eso. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? De acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a lo que las puertas que abres, ¿qué tú quieres de mí? Pero es una pregunta que tenemos que responder porque activamente debemos estar buscando ese plan de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde está la casa de tu Padre? ¿Dónde tú necesitas regresar si no has regresado? ¿Dónde es el lugar donde te sientes más conectado con Dios? Pues tenemos que activamente regresar para tener ese encuentro, ese es nuestro primer amor para poder nosotros entonces saber hacia dónde vamos a ir. Si tú te acuerdas de la historia de Abraham, él no tenía idea a dónde ir, pero porque él estaba cerca de Dios, Dios le dijo, camina, y él fue. Aunque queremos saberlo todo, muchas veces Dios va a decir, yo lo único que necesito es que tú camines y seas obediente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el camino natural de nuestra vida, hermano. Dios tiene un propósito y un plan para ti. Y el único obstáculo que tú tienes para que eso se logre, eres tú mismo. Eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Y tenemos que confiar en Él para que Él haga su voluntad. Aun cuando no tiene sentido en nuestra mente. Para Dios sí tiene sentido. Romanos 12:1-2 dice, así que hermano, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos aquí no quieren vivir el plan perfecto de Dios en sus vidas? Perfecto. Esto me recuerda al versículo que dice, traer los diezmos al alfolí. Dice, probarme en esto. Dios está diciendo, probarme. Oh, sí, aleluya. Pero ¿cuántos lo vivimos? Y decimos, estoy probando a Dios en esto. Es lo mismo.
Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y terminamos construyendo nuestras propias cisternas que no retienen agua. Porque creemos que lo hacemos mejor nosotros. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tienes problemas? ¿Tienes escasez en algún lugar? La Biblia dice, tú vas a tener todo lo que necesitas cuando buscamos primeramente. No será lo que tú crees, pero es lo que necesitas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo dice, puedo tener escasez o puedo tener abundancia. Cuando yo estoy en el centro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios tiene un plan. Así que en el día de hoy, hermanos, no solamente vamos a regresar a la fuente, que no sea nada más momentos de reflexión, ay qué lindo volver a Jesús, no, que seamos activos, porque cuando regresamos a Él activamente, cuando decidimos hacer cosas que nos ayuden a acomodarnos a Él, a su voluntad y no Él a la nuestra, pues hayamos propósito, hayamos razón de ser, hayamos sentido a la vida. Yo creo que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser los más felices de esta tierra. ¿Usted no lo cree? Deberíamos ser los más gozosos de esta tierra. ¿Es o no es? Tenemos que vivir de acuerdo a eso, porque sí tenemos nosotros seguridad. Tenemos algo en lo cual sostenernos. Porque si todo está bien, estamos bien. Pero si todo está mal, también estamos bien. Porque esa es la promesa de Jesús para nuestras vidas. Y eso es como tenemos que vivir. Regresamos a la fuente, descubrimos nuestro propósito, pero en tercer lugar, cuando nosotros regresamos a Él, a nuestro primer amor, y empezamos a buscar su voluntad, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a crecer en sabiduría y gracia. Este es un proceso constante. Dice la Escritura en versículo 50 de este pasaje que, pero ellos no entendieron lo que decía cuando Jesús les respondió. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Qué bonito ese pasaje. Porque no solamente le iba bien con la gente, sino que ganaba el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ganar el favor de Dios? ¿Quién no, verdad? Pues hemos ganado el favor de Dios por medio de Cristo. La pregunta es cómo estamos viviendo con el favor de Dios. ¿Ocupados y preocupados por nuestros asuntos? ¿O buscándonos ocupar en los asuntos de nuestro Padre? Porque ahí es donde hayamos propósito. Y dice entonces la Escritura que vamos a crecer en sabiduría y en gracia. Esto es un proceso. ¿Ok? Sabemos que siempre cuando estamos creciendo pueden ocurrir varias cosas. A veces crecer duele. Yo me acuerdo cuando crecía que a veces era muy activo, deporte y todo, y de repente me dolían las piernas, me dolían las rodillas, me dolían. Y la respuesta que mi mamá decía, esos son growing pains, esos son dolores de crecimiento. ¿Verdad? Si usted es madre y ha usado esa frase, ahí levante su mano. Es como para decir, no te quejes, right? Yo no sé qué está pasando, pero vas a estar bien. No, esos son growing pains. Tranquilo, right? Lo hemos usado. Pero porque el crecimiento sí, a veces duele. En primer lugar, el crecimiento implica que van a haber desafíos. Van a haber desafíos. Aun cuando encontramos nuestro propósito, sabemos que el viaje no siempre es fácil. Hacia donde tenemos que ir, sabemos que no es fácil. A veces es difícil. Si piensas en Jesucristo, el camino que Dios había preparado para Jesucristo no era fácil. Era un camino de muerte. Pero Él lo atravesó con fidelidad. Por eso estamos aquí. Así que Dios no nos va a pedir nada de lo que Él no pueda o no haya pasado.
Dice la Biblia que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz cada día y sígame. Hay que negarnos porque cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando nuestro ego, nuestro yo quiere decir no. Por eso es que hay que negarnos. Para poder decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sí. Así que voy a confiar en ti. Eso requiere de desafío, requiere de fortaleza para poder seguir hacia adelante. Fíjate que Jesús y María y José, yo creo que fue un desafío poder estar buscando a su hijo. Fue un desafío para ellos. Pero ella se guardó en el corazón eso porque tarde o temprano ella reconoció, ya entiendo. En el momento yo no entendía, tal vez le quería cortar la cabeza, quería darle un chancletazo al muchacho ese, pero no estaba equivocado. Él sabía, él lo que estaba haciendo ahora tiene mucho sentido. El que estaba equivocado era yo, porque yo debería hacer lo mismo que él. Ir a la fuente, regresar al Padre, al primer amor. Y reencontrarme con la razón de mi propósito y de mi ser. No solamente implica desafíos el crecer, sino también el crecimiento. Usted sabe muy bien que es un proceso, es progresivo, porque hay transformación en el crecimiento. A veces pensamos el crecimiento es constante. Mi mamá siempre decía esto, o dice, todavía lo dice. Uno nunca deja de aprender todos los días. No importa la edad que tú te encuentres, siempre estamos aprendiendo. Así mismo es con Dios. Cada día seguimos aprendiendo y conociendo más de su voluntad, de lo que Él quiere. Y aprendemos a que tarde o temprano alinearnos a su voluntad, alinearnos a lo que Él quiere hacer, porque a veces nosotros seguimos queriendo volver atrás, ¿verdad? Esto implica áreas espirituales, emocionales, en nuestras relaciones, físicamente. Todos los días estamos creciendo y lo que nos damos cuenta es que entre más nos ponemos viejos, ¿qué pasa? Empezamos a tener un poquito más de limitaciones físicas, ¿verdad? Parte de crecer. Y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. De que ya no puedo ponerme a jugar baloncesto con el primo de mi esposa porque él me lleva 20 y pico de años más que yo. Pero estamos creciendo. Estamos aprendiendo a ¿qué? A dejar el noise y enfocarnos en lo que importa verdaderamente en nuestras vidas. También el crecimiento requiere de tiempo. No solamente es difícil el crecimiento, no solamente es progresivo, continuamente estamos creciendo, sino que requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de perseverancia, porque el crecimiento va a seguir, dice la Biblia, hasta que estemos en su presencia. Él dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar un día. Pero Él seguirá trabajando. Así que agradécele a Dios cuando chocas contra una pared y creces. ¿Por qué? Porque significa que Dios sigue trabajando en tu vida. Porque Él sigue envuelto en tu vida. Como padres, todavía a los 16 años de edad que tiene mi hijo, yo le digo las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo es que es la frase? Tú estás bajo mi techo, tú vas a seguir mis reglas, bla, 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 right? Pero yo creo que cuando él tenga 20 años, si yo veo algo que no está bien, se lo voy a decir. Tal vez es diferente, porque él es mi hijo y lo amo. Así es Dios con nosotros. Dios seguirá trabajando y tú quieres que Él trabaje en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere lo mejor para ti. Así que el crecimiento requiere de paciencia, requiere de perseverancia, lleva tiempo. Así como Jesús creció, también tenemos que seguir creciendo nosotros. Hermano, no solamente porque vamos a regresar a la fuente,
O no solo porque vamos a encontrar propósito, sino que nuestra vida, lo que nos queda de vida, porque nos queda menos de lo que nos quedaba antes, por cierto, right? Lo que nos queda de vida. Dios sabe, Él tiene los días contados, pues Dios quiere seguir haciendo algo a través de ti. La pregunta es, ¿tú lo vas a dejar? Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Hermanos, sigamos creciendo, sigamos conociendo, sigamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque esto lo único que va a hacer es ayudarnos a enfocarnos en la señal, en lo importante, en lo que en verdad tiene sentido para que no malgastemos nuestra vida. Para que podamos vivir una vida verdaderamente con propósito. Yo siempre he dicho que yo creo que una de las pesadillas más grandes de la vida de un cristiano o de un discípulo es llegar a la vejez y mirar atrás y decir, oh my God, pude haber hecho más para Dios, perdí mi tiempo. Yo creo que esa es la pesadilla del creyente. Llegar a ese lecho de muerte y mirar atrás y decir, me enfoqué tanto en mis asuntos y no en los de Dios. Porque yo siempre, cada vez que he tratado, he visto personas que han venido, que están ya a muerte o ya, yo creo que eso es lo peor que podría pasarnos a nosotros. ¿De qué sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma? Dice la Biblia. Pero si regresamos a la fuente ahorita, ya, hoy, y seguimos de aquí enfocados, yo estoy convencido de que vamos a vivir una vida con un propósito que nosotros no nos podemos ni imaginar. Porque no estamos pidiendo a Dios que se una a nuestros asuntos, sino que estamos pidiéndole a Dios, Señor, heme aquí, ¿qué tú quieres de mí? Estamos en febrero, ya pasó un mes. Aquellas cosas en las cuales tú pensaste en diciembre que ibas a hacer, vas a enfocarte en Dios, ¿las lograste? Pues déjame decirte que hoy es un nuevo día y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo sí quiero que en este momento nosotros podamos ponernos de pie y podamos decirle al Señor, Señor, perdóname cuando he fallado, perdóname cuando he creído que mis cosas y mis asuntos y mis planes han sido más importantes que los tuyos. Así que quiero que te tomes un minuto ahí rápidamente para que tú medites en tu vida personal. Ya estamos en febrero y ya mañana va a ser marzo y después va a ser diciembre. Y después pasa otro año. ¿Y qué? ¿Qué ha hecho Dios a través de ti? Pues el único obstáculo y el obstáculo principal eres tú mismo. Mi deseo es que nosotros podamos regresar a la fuente que es Jesucristo. Que podamos encontrar propósito. Y que activamente reconozcamos que Dios seguirá trabajando en tu vida. Y a veces eso va a doler. Pero porque Él nos ama, es que Él está trabajando en nosotros. Así que podemos estar contentos de eso. Padre Santo, en el día de hoy te doy gracias, Padre, porque tú nos llamas a ser tus discípulos. Tú llamas, Señor, que seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y yo sé que, Padre, en algún momento cada persona que está aquí ha dicho en su corazón, en alto, hacia alguien le ha dicho, necesito acercarme más a Dios. Pues, Señor, que hoy sea el día en que se acerquen, que todos nos acerquemos más a ti. Que regresemos a nuestro primer amor, que eres tú, Jesús. Padre, porque sabemos, tu palabra lo dice y lo hemos experimentado, Señor. Fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales al regresar a ti, Padre. Cada persona que está aquí, Señor, con sus ojos cerrados, te pido que toques cada corazón el día de hoy, Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, entender, Señor, que tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Y que podamos enfocarnos en ti, Señor, en la señal, en lo importante y dejar a un lado
la bulla que nos distrae todos los días, para que seamos instrumentos poderosos en tus manos. Te lo pido, Señor. En nombre de Jesús oramos. Vamos a entonar esta alabanza desde los anuncios y decirle al Señor: aquí estoy, manos levantadas, venimos a ti, pero yo quiero que tomes este momento y te enfoques en Él, solamente en Él. Regresa a la fuente en el día de hoy.